En el corazón de una antigua hacienda en Querétaro, hay un pozo que muchos dicen que está maldito. A lo largo de los años, este pozo ha sido protagonista de numerosas leyendas y cuentos espeluznantes. Dicen que si te asomas al pozo en plena madrugada, puedes escuchar voces, susurros de personas que parecen atrapadas en las profundidades. Lo curioso es que el pozo fue sellado hace muchos años, pero la gente asegura que el mal nunca se fue y que hay algo allí abajo que sigue vivo, de alguna forma. Cuando escuché esta historia, se la conté a mi amigo Rodrigo. Él es de esos que no cree en nada hasta que lo ve con sus propios ojos, así que se rió y me dijo que seguramente no era más que un viejo pozo y que las voces eran solo eco o el viento. Pero al mismo tiempo, vi en su cara esa chispa de curiosidad que siempre lo mete en problemas. No pasó mucho tiempo antes de que me llamara para decirme que había conseguido acceso a la hacienda, que un amigo suyo trabajaba allí y que podríamos entrar por la noche a comprobar si lo. Esa noche nos encontramos en la hacienda, y todo el lugar tenía un aire inquietante. La casa estaba abandonada, con paredes llenas de grietas y ventanas rotas. Rodrigo, yo y su amigo Mateo, quien conoció bien el lugar, llevábamos linternas y cuerdas, porque el pozo era profundo y queríamos bajar un poco para ver qué podíamos encontrar. Nos dirigimos al jardín trasero, y allí estaba, el pozo de las voces. Se veía viejo, con piedras oscuras y musgo cubriéndolo. Tenía una tapa de hierro oxidada que crujió cuando la movimos. Mateo, quien trabajaba en la hacienda y conoció la historia, nos dijo que hace mucho tiempo, en la época colonial, usaban el pozo para castigar a los trabajadores rebeldes. Cualquiera que protestara o intentara huir era arrojado allí, y no regresó a ser visto. Dicen que hay túneles que se extienden desde el pozo hacia el subsuelo, nos contó en voz baja, pero nadie sabe a dónde llevan. Rodrigo, con la valentía típica de quien no cree en nada, se asomó al pozo y gritó, riéndose como si fuera un juego. ¿Hay alguien ahí abajo? Bromeó, y por un segundo, todo quedó en silencio. Nos miramos entre nosotros, riéndonos también, pero de repente, algo extraño ocurrió. Desde el fondo del pozo, se escuchó un susurro. Al principio fue apenas audible, como si el viento hubiera traído el eco de una voz lejana, pero luego se hizo más claro. Era una voz apagada y triste, que murmuraba algo que no alcanzábamos a entender. Nos quedamos congelados. Rodrigo subió su linterna y la apuntó hacia abajo, tratando de ver algo. Mateo se asomó a su lado y escuchó con atención, pero el susurro se desvaneció. Nos miramos en silencio, y Rodrigo, decidido a resolver el misterio, ató una cuerda alrededor de su cintura. Mateo y yo sostuvimos el otro extremo, y Rodrigo comenzó a bajar. Mientras descendía, el silencio era absoluto, excepto por el crujido de la cuerda y el sonido de sus pies rozando las piedras. ¿Ves algo?, le grité, pero Rodrigo no respondió. Solo lo veíamos balancearnos un poco, iluminando las paredes del pozo con su linterna. De pronto, lo escuchamos hablar en voz baja. «Hay algo aquí, una especie de puerta», dijo. Nos miramos, sorprendimos, y Mateo decidió seguirlo. Tomó otra cuerda y comenzó a bajar detrás de Rodrigo, mientras yo sostenía las dos cuerdas, sintiendo un leve escalofrío en la nuca. Al llegar abajo, ambos comenzaron a caminar por un estrecho túnel que salía del pozo. «Aquí hay marcas en las paredes», dijo Mateo, y Rodrigo le siguió el paso. Yo, desde arriba, apenas alcanzaba a escuchar lo que decían. Ellos avanzaban con cautela, y al iluminar la pared, vieron algo escrito en el musgo que crecía en las piedras. Rodrigo se acercó a la linterna, y al leerlo en voz alta, me quedó helado. Decía, «Quien se adentre aquí, dejará su alma». Mateo se rió nervioso, pero Rodrigo, fascinado por la inscripción, siguió adelante, adentrándose cada vez más en el túnel. Sin embargo, al poco tiempo de caminar, comenzó a escuchar voces. Eran susurros, pero esta vez mucho más claros. Sonaban como murmullos de varias personas, todas hablando a la vez, con una mezcla de tristeza y desesperación que se sentía en el aire. Rodrigo intentó ignorarlos, pero las voces parecían hacerse más fuertes, resonando en sus oídos y obligándolo a detenerse. «Esto no está bien», le dijo Mateo, quien ya no estaba tan seguro de querer continuar. Rodrigo intentó avanzar un poco más, pero las voces se transformaron en gritos, y de pronto,
Ambos sintieron un viento helado que venía desde el fondo del túnel. Se giraron para regresar, pero las sombras en la pared parecían moverse a su alrededor, como si algo los estuviera siguiendo. Apresuradamente, empezaron a correr de vuelta hacia el pozo. Yo, que estaba arriba, los escuché gritar, y sentí cómo tiraban con fuerza de las cuerdas. Cuando lograron subir, ambos estaban pálidos y sin aliento. Rodrigo, con una mezcla de miedo y confusión, me dijo, no podemos volver allí. Lo que sea que está abajo, no quiere que lo encuentren. Apagamos las linternas y nos alejamos del pozo. Mientras salíamos de la hacienda, sentí que algo nos observaba. Miré una última vez al pozo, y por un segundo, me pareció ver una sombra en el borde, como si alguien se hubiera asomado para vernos partir. Nos fuimos en silencio, y esa noche, nadie habló de lo que habíamos visto. Pero las voces seguían resonando en nuestras mentes, un recordatorio de que algunas cosas deben quedarse en el olvido. Desde aquella noche, Rodrigo no ha vuelto a hablar del pozo, y Mateo dejó de trabajar en la hacienda poco después. Sin embargo, dicen que, en noches de luna nueva, si te acercas al pozo de las voces, puedes escuchar aquellos murmullos que llaman desde el fondo, susurros que nunca han encontrado la paz y que continúan atrapados en la oscuridad. Después de esa noche en el pozo, Rodrigo y Mateo intentaron seguir con sus vidas, pero lo que habían experimentado no los dejaba en paz. Durante las primeras semanas, ambos querían evitar el tema, pero era claro que algo les estaba sucediendo. Mateo me contó que cada vez que se quedaba solo, empezaba a escuchar esos mismos susurros, como si alguien estuviera hablando en la habitación contigua, siempre fuera de su alcance. Al principio, pensó que era solo su imaginación, un eco de lo que vivieron esa noche en el pozo. Pero las voces se hicieron más fuertes. Una madrugada, Mateo se despertó sobresaltado. Había estado soñando con el túnel, y en su sueño, sintió que algo lo empujaba hacia el fondo, como si el pozo lo estuviera llamando. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que no era solo un sueño. En el silencio de la habitación, escuchaba claramente un susurro. Era la misma voz, repitiendo en un murmullo bajo, no me dejes aquí, vuelve. Mateo, ahora convencido de que el pozo lo estaba persiguiendo, intentó hablar con Rodrigo. Lo encontré en el mismo estado, o quizás peor. Rodrigo había dejado de dormir bien. Me contó que se despertaba varias veces por noche, empapado en sudor, y cada vez que lograba conciliar el sueño, tenía el mismo sueño. Estaba de pie al borde del pozo, y desde abajo, una mano extendida lo llamaba. Pero no era solo una mano, eran muchas, todas tratando de salir, como si estuvieran atrapadas allí. Una noche, Rodrigo escuchó pasos en el corredor fuera de su cuarto. Cuando abrió la puerta, no había nadie, pero un rastro de pequeñas huellas de barro iban desde su cuarto hasta la puerta principal. Sintió un escalofrío, pero lo dejó pasar, pensando que quizás alguien en la casa había estado afuera. Pero al día siguiente, las huellas volvieron a aparecer, esta vez en su cuarto, justo al lado de su cama, como si alguien hubiera estado de pie junto a él, observándolo mientras dormía. A medida que las semanas pasaban, las cosas solo empeoraban. Yo no sabía bien qué hacer para ayudar a mis amigos, y la verdad es que el miedo de aquella noche también me perseguía. Sin embargo, una noche, Rodrigo me llamó, desesperado. Dijo que no podía soportarlo más y que, de alguna manera, sentía que la única forma de acabar con todo era volver al pozo. Al principio, me negué. Lo último que quería era regresar a ese lugar maldito, pero vi la desesperación en sus ojos y supe que no podía dejarlo ir solo. Así que acordamos regresar, esta vez con más equipo y, tal vez, con algo de suerte de nuestra parte. Llegamos a la hacienda en plena madrugada, justo antes de que amaneciera. El lugar parecía aún más oscuro y silencioso que la vez anterior. El pozo estaba como lo habíamos dejado, con la tapa de hierro medio abierta, y el aire a su alrededor era denso, casi pegajoso. Mateo y Rodrigo parecían hipnotizados, y sin decir nada, comenzamos a bajar una vez más. El túnel nos esperaba, y el ambiente se sentía cargado, como si algo allí abajo supiera que estábamos de vuelta. Mientras descendíamos, el frío se volvió más intenso, y en la oscuridad, comenzamos a escuchar las voces. Al principio, eran apenas susurros, pero a medida que avanzábamos, se transformaron en lamentos desgarradores,
gritos que parecían venir de todas partes. Rodrigo nos miró con los ojos muy abiertos y dijo, ¿los escuchan? Quieren salir, y no los dejamos. De pronto, gritó Mateo. Había visto algo moverse en el túnel, una sombra, una figura que apenas alcanzamos a vislumbrar. Parecía la silueta de una persona, pero su cuerpo era borroso, como si no perteneciera completamente a este mundo. Nos quedamos paralizados, y la figura comenzó a acercarse, moviéndose lentamente, sin hacer ruido. Los tres retrocedimos, pero la figura nos siguió, y en ese momento, las voces se volvieron insoportables, como si docenas de personas estuvieran gritando a la vez. Rodrigo, con una mezcla de pánico y desesperación, sacó una pequeña cruz que su abuela le había dado y comenzó a murmurar una oración. Las voces se detuvieron por un instante, y la figura se desvaneció, pero el túnel seguía vibrando, como si el mismo lugar quisiera tragarnos. A pesar de todo, logramos retroceder y llegar al borde del pozo. Salimos a la superficie, temblando, y cuando nos giramos para mirar hacia el pozo, vimos una sombra en el borde, observándonos. Era como si algo nos hubiera seguido desde el fondo. Sentimos el impulso de salir de la hacienda, y mientras corríamos hacia la salida, escuchamos un último susurro, volveré, ustedes me trajeron aquí. Desde esa noche, Mateo y Rodrigo no han sido los mismos. A veces, durante el día, ven sombras moviéndose en sus casas, y en las noches de luna nueva, dicen que pueden escuchar el eco de las voces, llamándolos desde lejos, como si algo aún los buscara. Aunque nos prometemos no volver al pozo, todos sabemos que lo que vimos allí abajo no nos ha dejado en paz, y que quizás, algún día, tengamos que regresar para enfrentarlo de nuevo. La leyenda del Pozo de las Voces continúa, y aunque la gente del pueblo sigue contando las mismas historias, ahora sabemos la verdad. Algunas voces están destinadas a quedar atrapadas en la oscuridad, pero a veces, esas voces encuentran la manera de salir, y se llevan algo de nosotros con ellas. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y activar la campanita para nuestras próximas investigaciones. Si tienes alguna experiencia paranormal o conoces un lugar tan misterioso como este, déjanos un comentario. Quizás la próxima historia que contamos sea la tuya. Hasta la próxima, y recuerda que hay sombras que nunca se desvanecen del todo.